para seguir conversando, platicando con todos ustedes que siguen esta página y que buscan algo de espiritualidad por estos medios, pues compartir con ustedes estos temas de revolución espiritual. Si me ayudan dándole like al video, compartiendo sobre todo, les agradecemos mucho porque son temas de los que sinceramente no se habla mucho y son temas que son muy necesarios que la humanidad conozca sinceramente. A veces nosotros nos quedamos muy asombrados de ver cómo tecnológicamente hemos avanzado tanto, ahora con la inteligencia artificial ni se diga, pero sinceramente espiritualmente el ser humano está muy lejos en verdad de la verdadera espiritualidad. Y como quiera que el ser humano en esencia, ¿no? En esencia es energía, es espíritu. Si se aleja de esos principios y si no los estudia a fondo, obviamente los va perdiendo. Y en eso estamos luchando por no perder esos valores que son tan importantes, que nos definen precisamente de los otros, otras criaturas o los otros reinos. Pues es obvio que el hombre o la humanidad es superior a los otros reinos. Tenemos el reino mineral, el reino vegetal, tenemos el reino animal, luego tenemos el reino humano. Nosotros estamos en ese cuarto nivel, en ese cuarto círculo. Sin embargo, nuestra actitud, nuestro poco conocimiento y nuestra baja disponibilidad a lo espiritual, básicamente nos están rebajando nuevamente a ese tipo de niveles, al nivel animal precisamente. Ya sabemos, y esto como preámbulo al tema de hoy, ya sabemos que esos cuatro reinos básicamente no están estáticos, es decir, las corrientes vitales no se mantienen en ese reino para siempre, siempre están migrando, siempre están moviéndose en forma de oleadas hacia arriba o hacia abajo. Nosotros, la humanidad, hemos llegado a la cúspide, al nivel máximo y ahora se acerca la involución, es decir, la rueda tiene que girar al lado opuesto, en su parte involutiva. Y es como les decíamos, es realmente terrible ver cómo hoy en día se han desarrollado tantos sistemas para difundir prácticamente mentiras, ¿no? Videos cortos, etcétera, que son fabricaciones de algo, ¿no? Realmente no hay esencia pura de verdad en esas cosas que se están difundiendo hoy precisamente. Tan grave es esto que pues cualquier video que tú estás viendo podría estar hecho con inteligencia artificial. Un humano ni siquiera ha puesto un dedo para la producción de ese video. Sin embargo, nosotros estamos tomándolo como si fuera la realidad, la verdad, y eso es lo lamentable. Nosotros siempre tenemos que aclarar, estos videos no son hechos con más inteligencia artificial que la requerida para proyectar el video, pero mi persona soy real, tengo un cuerpo de carne y hueso, tengo un conocimiento, lo que les compartimos es parte del conocimiento gnóstico, esotérico, pero es algo que está en nuestros archivos, no es algo generado a través de ese tan famoso chat GPT, ¿no? Así que es importante hacer esa aclaración para que veamos que realmente lo que nosotros les compartimos por estos medios viene de la pluma, de la inspiración, del trabajo y desarrollo interior de un gran maestro de la sagrada y poderosa Logia Blanca, del maestro Samael Aun Weor. Entonces, por favor, ayúdenme a compartir. Gracias por los likes. Compartan el video en grupos, si quieren en YouTube también, en Twitter, cualquier medio que tengan para difundir ustedes, para compartir.
compartan, no se cansen de compartir. Este es el tiempo de compartir. Todos debemos compartir porque son temas de los que se debe hablar más definitivamente. ¿Cómo es posible que se hable, por ejemplo, de la igualdad de géneros, que se hable del aborto, que se hable de todo menos de lo espiritual? Es importante nosotros tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos del cosmos y decir, ok, he venido a este planeta, he venido aquí a la Tierra a ayudar a elevar la frecuencia vibratoria de todos los seres, de todas las criaturas. Y bueno, tenemos que hacerlo. Pero es cuestión de conciencia, no todo el mundo va a sentir el llamado para hacerlo, ni tener la fuerza para hacerlo. Pero definitivamente todos deberíamos estar trabajando con esos 3 factores de la revolución de la conciencia tan mencionados en los conocimientos gnósticos y tan poco practicados, hay que decirlo, ¿no? Porque realmente si todos estuviéramos practicando esos 3 factores al 100%, este mundo ya hubiera cambiado, para bien. Entonces hoy vamos a hablar de esos 3 aspectos importantes, el bien y el mal, y la conciencia. Díganme ustedes, ahí escriban, no se cansen de compartir, saturen el chat si quieren de comentarios, de preguntas, porque es necesario aclarar qué es el bien y qué es el mal. Pónganme ahí algún ejemplo del bien, algún ejemplo del mal, etc. Y yo voy a empezar diciéndoles esto, ¿no? Según los estudios gnósticos y según las ciencias, y que si quieres ya en estos tiempos se ha descubierto que esa estrella polar tan mencionada es el Sol Sirio. Pues ese Sol Sirio es el Sol más grande de la Vía Láctea, de la galaxia en la cual estamos. Alrededor de ese Sol Sirio, que es la estrella central, pues hay miles y hasta millones de otros soles, que son las estrellas que vemos todas las noches, cada uno de ellos con una multiplicidad de lunas, esas lunas o planetas también, saturados de vida de todos los tipos. Pero también, al lado del Sol Sirio, el venerable maestro de la Gran Logia Blanca, Samael Aun Weor, nos dice que existe un planeta tenebroso, un sol negro, podríamos decir, de donde también, obviamente, se generan grandes corrientes de energía. Entonces, tenemos que la energía positiva y la energía negativa, la espiritualidad y el materialismo, son radiaciones que vienen desde el centro de la galaxia, desde el centro de la Vía Láctea. No sé qué algo está pasando, parece que estamos teniendo una interrupción en la señal. No sé los ingenieros de Facebook qué estarán haciendo, a lo mejor los robots no están haciendo su trabajo bien, han de estar recalentándose, ¿no? Eso es son de broma, obviamente, ya sabemos que no se recalientan porque tienen grandes abanicos y lugares son granjas relativas, o sea, realmente hablando, ¿no? Granjas de computadoras que están recibiendo toda la información que nosotros enviamos, la analizan y luego la devuelven a tus dispositivos. Y si algo les llama la atención o alguna red flag, ¿no? Que se hable de esas palabras que no debemos mencionar aquí, pues rápidamente te pueden bloquear el video sin ningún problema. Pero ya sabemos que aquí tenemos nosotros un conocimiento superior, espiritual, exquisito, y eso obviamente no les gusta a los robots, lo ven con indiferencia, pero a ustedes sí. Ustedes sí tienen corazón, ustedes sí tienen conciencia, ustedes tienen alma, y por ustedes estamos difundiendo estos conocimientos. Entonces ya se restauró la señal. Sigan compartiendo. Yo creo que el que haya 20 y tantos conectados no es un problema. Yo creo que la red soporta muchísimos más. Así que no se espanten, no es por eso. Sigan compartiendo y que se siga conectando la gente. Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Sí? Esas cosas que nos pasan en la vida y que rápidamente decimos, es que me porté mal. O si te portas mal van a venir los diablos y te van a llevar al infierno, ¿no?
Cosas así que desde niños se aprenden, pues que no son reales, no son verdad, pero nosotros las creemos. Y esas creencias las vamos multiplicando y las vamos proyectando en nuestros descendientes. Entonces, nuestras vidas todas están fundamentadas en creencias nada más. Y luego, pues, los dogmas, una creencia, ¿no? Cuando se vuelve un tema o se vuelve un tema prohibido, que no debes preguntar, que no debes cuestionar, que debes creerlo tal cual es un dogma. Y esos dogmas religiosos pues son los que prácticamente obstruyen la comprensión de los temas que nosotros necesitamos comprender en la actualidad. Porque estamos entrando a un momento muy peligroso para todos, para toda la humanidad, porque los planes de los ricos, de los poderosos, no dando nombres hoy, pues es poblar la tierra de robots, porque eso obviamente significa mucho dinero para ellos. Sí, dicen que cada ser humano debería tener un robot, y esos son los planes para el año, creo que 2040 o por ahí. Pero hay algo muy importante, y es que en el pasado los atlantes también desarrollaron una tecnología similar y hasta superior que la tecnología actual. Los atlantes, nos dice el maestro Samael Aun Weor, podían fabricar uno de esos robots como el famoso Optimus, que hoy en día está causando trending, ¿verdad? Ahí en TikTok y en todas las redes. Había esos robots, pero también les ponían un elemental, prácticamente una conciencia humana dentro de un robot. Eso todavía la ciencia actual no es capaz de hacerlo. Y ojalá que nunca lleguen hasta ahí, porque entonces se habrá abierto ese séptimo sello que nos catapultará directamente al abismo, a toda la humanidad. Pero son momentos muy graves en los que la inteligencia artificial está sustituyendo a la verdadera inteligencia del ser humano. Entonces tenemos que levantar la voz, tenemos que difundir los conocimientos espirituales de todos los tiempos para llevar ese balance, ¿no? Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Estoy esperando sus comentarios. Díganme un ejemplo de algo malo, algo que no debo hacer yo, que ustedes me recomienden no hacer porque es malo. Y algo que ustedes me recomienden hacer porque es bueno. A ver, participen todos pueden participar. En lo que damos aquí un sorbo a esta agua de limón. No sean tímidos. Allá están escribiendo, saturando la red. Muy bien, excelente. Pues déjenme decirles que nuestra mente se fundamenta y funciona de acuerdo a las conveniencias. Vamos a ver lo que el maestro Samael Aun Weor nos dice sobre eso, porque él escribió un libro que a lo mejor se conoce muy poco, que se titula Educación Fundamental. Ahí hay un capítulo donde nos habla él del bien y del mal. Y dice, el bien y el mal no existen. Una cosa es buena, ¿no? Cuando nos conviene, y mala cuando no nos conviene. ¿Sí? El bien y el mal es cuestión de conveniencias egoístas y caprichos de la mente. Supongamos esto, ¿no? Que alguien asalta a alguien. Obviamente eso es algo malo para el asaltado, pero bueno para el asaltante y para sus familias que a lo mejor están muriendo de hambre, y más en estos tiempos que la situación económica está tan difícil en todo el mundo. A lo mejor ese dinero significaba, pagar el calor de una casa en estos tiempos. Entonces, ¿cómo una cosa mala se puede convertir en algo bueno? Y cómo una cosa buena también se puede convertir en algo malo. La línea es muy fina. Esa línea que se cruza todos los días, en todo momento, en la mente, en el corazón y en nuestros actos. Es necesario que nosotros aprendamos
a diferenciar todo eso y poner la conciencia aquí y ahora a trabajar. Y más de estar pensando en hacer el bien por no hacer el mal, porque no quiero irme al infierno, probablemente ya dentro de nosotros cargamos ese infierno de todas maneras, y ese diablo al que tanto le huimos ya lo llevamos dentro y multiplicado por millones. Sin embargo, en nuestra mente queremos decir, ok, porque de niño me dijeron que no hiciera el mal, que hiciera el bien, voy a hacer el bien. Pero ¿qué es el bien? O sea, ese bien, y para lo que para ti significa bien, para otros es el dolor, el sufrimiento también. Entonces, ahondemos en esto. ¿Qué ejemplos me han dado ahí? Vamos a ver. Sé que ustedes... La fornicación es mala. ¿Quién dice, Felipe? La fornicación es mala y la transmutación es sublime. Bueno, ¿y por qué es mala la fornicación? Alguien se tomó fíjense ese término, ¿no? Vamos a ver. Dice, el hombre, dice el maestro Samael Aun Weor, que el bien y el mal es cuestión de conveniencias egoístas y caprichos de la mente. Porque aquí Felipe me está diciendo, ¿no? Yo creo que todos a lo mejor, la fornicación es mala, pero ¿no es acaso como con la fornicación como se sostiene el universo? ¿No es acaso que a través de ese mecanismo o forma de reproducción existe toda criatura animal, toda molusco, toda célula, etcétera, etcétera, y las plantas también? Incluso los seres humanos, la mayoría, somos el resultado de la fornicación. Entonces, ¿será que es mala, pero también tiene algo de bueno? O mucho de bueno, porque a través de ese medio viene la vida a la tierra, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí esta noche, para analizar esos términos. El maestro Samael nos dice que el hombre que inventó los términos fatídicos, le llama él, de bien y mal, fue un atlante llamado Macari Conversión, miembro distinguido de la científica Sociedad Acaldán, situada en el sumergido continente Atlante. Jamás sospechó el viejo sabio arcaico el daño tan grave que iba a causar a la humanidad con el invento de sus dos palabritas. Los sabios atlantes estudiaron profundamente todas las fuerzas evolutivas e involutivas y neutras de la naturaleza, pero a este viejo sabio se le ocurrió la idea de definir esas dos primeras, la evolutiva y la involutiva, con los términos de bien y mal. A las fuerzas de tipo evolutivo las llamó buenas y a las fuerzas de tipo involutivo las bautizó con el término de malas. A las fuerzas neutras no les dio nombre alguno, no se metió ahí. Entonces veamos esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la ancianidad, no, pues malo, porque estamos cerca de la muerte, o la muerte en sí, malo para todos. Todos le huimos a eso y a ese momento. Sin embargo, para el cuerpo que ya está destruido, que ya no tiene sus cualidades, sus facultades, que ya no se puede mover, que ya no puede digerir, que ya no puede ver, la muerte es un gran alivio. Es bueno porque eso significa que esa esencia o esa alma tiene la oportunidad de entrar en otro cuerpo. Entonces eso que fue malo se tornó en bueno. ¿Sí ven? Entonces necesitamos del análisis riguroso de estos términos. Estamos en los tiempos de la era de Acuario, estamos en el fin de una raza, de la raza pues que está terminando, de la raza aria, y viene una sexta raza, pero esa raza, nos dicen los maestros, tendrá que ser el resultado de gente inteligente, de gente despierta, de gente que no se deja llevar por esos términos, ni por ningún otro, sino de gente que es objetiva. Saludos hasta Sonora, amigos, ¿cómo no? Dices, el Génesis dice, mas el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ese día morirás. Hablamos de eso hace 2 videos, me parece, si buscan ahí en nuestros archivos de audio, de videos, que hay más de 100 en la página, ahí está uno donde hablamos precisamente de ese tema. Ahí en la Biblia, y ya sabemos que el escritor de esos 5 libros primeros del Torah, pues fue Moisés. Ahí ya
se usaban esos términos. No queremos decir que Moisés los inventó, ya se usaban, más bien la traducción del hebreo original nos da como resultado el bien y el mal, ya en esos libros, ¿no? Pero no creamos que Moisés no sabía que esos términos eran convencionales nada más, pero obviamente hay que entendernos de alguna manera. Pero aquí estamos hoy para entrar en otro nivel, para comprender estas cosas, para dejar de ir por las calles dormidos, todo juzgándolo, todo rotulándolo como bueno o malo, bueno o malo. Por ejemplo, vamos por la calle, ¿no? Y vemos una casa de citas, mujeres ahí vendiendo a la gente un momento de placer. Y todos, oh, eso es horrible, eso es malísimo, estás condenada, etc. Y si eso significa que esa persona puede llevar a su casa dinero y comida y pagar un techo para sus hijos, entonces eso malo se tornó bueno. Nuevamente, dice Rolando Morales que tú eres Atlante. Ok, bienvenido al grupo. Nos da gusto saber que gente con esa mentalidad también, ¿no?, abierta, dispuesta a aceptar estas cosas, está ahí presente. Entonces, nuevamente es una línea muy fina que todos estamos cruzando todos los días, pero no nos damos cuenta de eso. Necesitamos que nuestra mente se detenga, que nuestra mente observe y que en lugar de la mente que justifica, que juzga, que rotula, que clasifica, que discrimina, esté la conciencia ahí presente. Y entonces en esos ejemplos que hemos dado, ¿qué haría la conciencia? Les pregunto yo. ¿Qué haría la conciencia? Dices Joseph Estrada, el bien y el mal no existen, una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando nos conviene. Efectivamente, lo que estábamos hablando, y eso viene del maestro Samael Aun Weor, y también el gran maestro Samael nos dice que hay que sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Ahí estamos bien. ¿Okay? Eso quiere decir que hay que hacer un análisis riguroso de eso que tenemos como bueno y que tenemos como malo para sacar la síntesis. Necesitamos la síntesis. Digamos que lo bueno es la tesis, lo malo es la antítesis. Necesitamos sacar la síntesis. Mas es algo que la inteligencia artificial no va a hacer por nosotros. Es algo que los maestros de escuela no van a hacer por nosotros. Es algo que nuestros padres, con su también limitado alcance de comprensión, no van a hacer por nosotros. Es algo que las autoridades, los gobiernos o las autoridades eclesiásticas o espirituales no van a hacer por nosotros. Es algo que las grandes corporaciones, las grandes compañías de flamantes automóviles, de todo, no van a hacer por nosotros. Es algo que el dinero no va a hacer por nosotros. Nosotros necesitamos echar a andar esa tercera fuerza que nos permita discernir claramente entre lo bueno y lo malo y sacar, como decían ahí ustedes, lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y eso es revolución conscientiva. Observar por qué nos justificamos en nuestras acciones y decisiones a nuestra conveniencia egoica. Gracias, Sandra, efectivamente. ¿Por qué nos justificamos? ¿Y por qué nos sentimos mal ante alguna circunstancia o ante alguna cosa? ¿Y por qué estamos indiferentes ante otra que a lo mejor sí necesitaría de nuestra compasión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el preguntarnos todas esas cosas es lo que debemos hacer para sacar esa conciencia, esa esencia a flote. ¿Qué más me dicen? Ok. Jesús Reina dice, desgraciadamente lo bueno o malo no existe. No, sí existen, pero existen en la mente, ese es el problema. O sea, son clasificaciones o conceptos que nuestra, de ahí está correcto, que la conciencia dormida genera, fabrica. O sea, lo fabricamos, bueno o malo, de acuerdo a nuestra conveniencia. Muchos pensamos, ¿no?, y luchamos por hacernos ricos. Ok, y vale la pena luchar por no vivir mejor.
Pero cuando ya sabes que esa riqueza que tú acumules significa pobreza para otros, entonces ya tienes que volverte más reflexivo, ¿no? Y refinar muy bien tu vida para que eso no afecte a otros lo que tú logres adquirir, o por lo menos ponerlo a servicio también de los más necesitados. Cualquier relación o cualquier acción es relativa, nos dice Ochoa Durán Eduardo. Efectivamente, todo es relativo. Hay que verlo desde ese punto de vista. Todo es relativo, ¿no? Digamos que estás trabajando en una empresa, es maravilloso, tienes un sueldo, te tratan bien, y de la noche a la mañana te dan la noticia que se acabaron los contratos, ya no tienes trabajo, quedas en la calle sin un empleo. Malísimo, ¿no? Terrible, doloroso. Pero cuando nosotros pensamos así, que todo es relativo, reflexionamos, meditamos, podemos llegar a concluir en su momento, gracias a la conciencia de que a veces es lo mejor para ti. Porque ahora necesitas trascender, necesitas descubrir en ti diferentes capacidades, cualidades que te ayuden a poderte ubicar en otro lado. No identificación es la clave. Pero veamos qué más nos dice el maestro Samael Aun Weor. Pues ya hablamos que esas fuerzas evolutivas e involutivas fueron nombradas bien y mal por el sabio Macari Conversioni en la antigua Atlántida. Mas estas fuerzas se procesan dentro del hombre y dentro de la naturaleza, pero existe también la fuerza neutra, que es el punto de apoyo dentro de nosotros. Pero antes, para ponerle un poco de pimienta a esto, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El diablo es bueno o malo? A ver, comenten. Les pregunto yo a ustedes, ¿el diablo es bueno o malo? Sí, el diablo, el tifón Baphomet, el Bafometo, ¿es bueno o malo? ¿Qué me pueden decir? Nadie se atreve a comentar. No tengan miedo, estamos en la era de Acuario. A lo mejor en tiempos antiguos, si tú decías, no, pues el diablo, yo no sé si sea bueno o malo, te excomulgaban, ¿no? Pero hoy en día ya la gente como que ni le toma mucha importancia a eso. Pero ahí me pasaba una reflexión, ¿no? Si el diablo es malo y está haciendo un trabajo de limpieza allá abajo en los infiernos, entonces no es tan malo. Está haciendo un trabajo. El diablo es un instructor, dice Rebeca Herbes. Bueno, a ver qué piensan los demás. Está provocativa esa afirmación también. El diablo es un instructor, ¿eh? Tiene su tarea y lo hace bien. Tifón es nuestro maestro. Ajá. Sí, estoy viendo ahí un poquito de confusión, ¿no? Dices Vladimir, así es, hermano, él está más allá del bien y el mal. El diablo, efectivamente, está más allá del bien y del mal. Entonces nosotros le damos el significado de bien y mal a las cosas. Y a ver, díganme una cosa, ¿Dios es bueno o es malo? A ver. Todo depende desde qué punto tú lo percibas. Tengo entendido que dices, Melvin, que el diablo no es malo en sí, es algo como el que nos pone a prueba. Y es que la cuestión es que hice la pregunta con toda la intención, pero quiero ver hasta dónde llega nuestra comprensión. Pero es que una cosa son los diablos, otra cosa es el diablo, otra cosa es el entrenador psicológico o Lucifer, otra cosa es la madre, que es la reina de la novena esfera ahí abajo también. El portador de luz, pues es Lucifer, obviamente. Portador de luz ya en un ser autorrealizado. Entonces, confundiendo los términos, pero yo les hice la pregunta refiriéndome al término que usamos desde nuestra niñez, ¿no? Y el concepto de que el diablo es malo y que Dios es bueno. Pero ni siquiera sabemos qué es Dios.
Jesús Reina dice, Dios es una energía, ¿no? No es ni la energía ni la materia, o sea, el origen del cosmos. Porque sería lamentable que en estos tiempos todavía existiera en nuestra mente la idea de Dios como una persona, de ese Dios antropomórfico, esa persona barbada, anciano, allá en un mundo desconocido, pero que ve todas nuestras acciones. ¿En cuál de esos mundos? ¿En cuál de esos planetas? ¿En cuál de esa galaxia? ¿En cuál de esa dimensión? ¿En cuál de ese infinito? ¿En cuál de ese universo? Entonces, estamos estudiando los términos y nos damos cuenta que hace falta, mucha falta, la reflexión. Y curiosamente, eso nos lleva al siguiente tema. La reflexión correcta se hace cuando tú lo haces con la conciencia. Porque dice el maestro Samael Aun Weor, quien justifica o condena no comprende. Entonces tenemos que dejar a un lado las justificaciones o la condenación. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que nos dicen, fulanito de tal hizo tal cosa. Bueno, sí, es un esto, es un lo otro, o cualquier persona, ¿no? Estamos en todo momento justificando nuestras acciones y condenando las de los demás. Eso no es comprensión. Dice el venerable maestro que es inteligente comprender el desarrollo de las fuerzas evolutivas, pero no es inteligente justificarlas con el término de buenas. Es inteligente comprender los procesos de las fuerzas involutivas, pero resulta estúpido condenarlas con el término de malas. Entonces, volviendo a esa primera participación, la fornicación. Si nosotros la condenamos, es una fuerza involutiva, correcto. Pero si la condenamos como mala, ya la rotulamos, ya le pusimos esa imagen de ese diablo, ya tenemos una forma mental que nosotros mismos hemos producido, que más adelante se convierte en otro demonio más. Eso no es comprensión. Lo que necesitamos es comprender todo lo bueno y todo lo malo. Toda fuerza centrífuga puede convertirse en centrípeta. Toda fuerza involutiva puede transformarse en evolutiva. En otras palabras, todo el bien se transforma en malo, lo bueno se transforma en malo, lo malo tiende a transformarse en bueno también en el timeline, en el tiempo, en los procesos de la naturaleza. El sol es bueno, ¿verdad? Nos alumbra, nos da la vida, de ahí viene la energía, de allá viene la fuerza del Kundalini también. Pero nos dice el maestro Samael Aun Weor, el sol mismo destruirá a esta raza. Entonces ya se torna malo. Está más allá del bien y del mal. Y la invitación es para que cada uno de nosotros pasemos a ese otro nivel, más allá del bien y del mal. Y veamos todo como que, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Qué puedo sacar de provecho de aquí? ¿Qué me sobra? ¿Qué me falta? Sea cual sea la situación que estemos viviendo, hay algo que podemos aprender, pero necesitamos aplicar la reflexión para llegar a comprender. Y perdonen que hago tanto énfasis en esto de la reflexión, pero es que realmente la humanidad no lo vive, no lo hace. Con eso de la tecnología o la inteligencia artificial estamos dejando todo ese trabajo de inquirir, de investigar a esas máquinas. El ser humano se está tornando más torpe, más involutivo, más inútil en su cuestión intelectual cada vez. Dentro de los infinitos procesos, nos dice el maestro, de la energía en estado evolutivo existen infinitos procesos de energía en estado involutivo también. Dentro de cada ser humano existen distintos tipos de energía que evolucionan e involucionan y se transforman incesantemente. Justificar determinado tipo de energía y condenar otro no es comprender. Nuevamente, subraya el maestro, lo vital es comprender. Cada uno de nosotros seremos buenos o seremos malos. ¿Cómo nos clasificamos cada uno de nosotros? ¿Yo soy bueno o soy malo? ¿Cómo nos sentimos? Reflexionemos, ¿no? Y póngalo ahí sin ningún problema. Yo creo que el grupo de hoy es un grupo muy selecto
y somos comprensivos y sabemos que estamos en un trabajo realmente de reflexionar, de autodescubrirnos a nosotros mismos. Como pueden ver en todos nuestros videos, nosotros no le decimos, los gnósticos, no le decimos a la gente, tú tienes que creer en eso. Tienes que dejar aquella creencia y adoptar esta. O tienes que dejar de hacer esto y hacer esto. No. Porque cada uno de nosotros tiene que hacer que su propia piedra brille. O sea, la reflexión es importante. El preguntarme qué estoy haciendo aquí, por qué estoy en este mundo, cuál es la razón de mi vida, cómo puedo ser más útil a la humanidad. Todas esas preguntas abiertas que no aceptan un sí o un no por respuesta son las que nos llevan definitivamente al autodescubrimiento. Y en ese autodescubrimiento encuentro cosas que me estorban, cosas que me faltan, cosas que ayudan, cosas que destruyen, cosas evolutivas, cosas involutivas. En mi propia vida, en mi propia mente, en mi propio corazón, en mi propia sexualidad. ¿Sí ven? Entonces, tenemos el mal dentro, dice Juan Carlos, hay que luchar contra él para cambiar y hacer la voluntad del Padre. Bueno, exacto, tenemos el mal dentro, como también tenemos cosas buenas dentro de nosotros. Pero la reflexión debe estar siempre presente. La comprensión de estas cosas debe estar siempre en acción, ¿no? Para comprender. El análisis, la meditación nos ayudan a comprender. Es terrible, pero hace unos días, precisamente aplicando una técnica que el maestro Samael Aun Weor nos recomienda, que es la de estudiar nuestros estados de ánimo antes aún de entrar a la meditación. Es una de las 10 reglas de la meditación. Puedes tú llegar a descubrir lo que descubrió mi persona, ¿no? De que a veces estamos autoengañados. Una oración, una actitud pietista puede ser un estado de ánimo incorrecto también cuando tú quieres liberarte. Realmente la comprensión, la liberación, la beatitud son cosas que no podríamos definir, pero que sí podríamos vivir si aplicamos las disciplinas esotéricas de todos los tiempos. Recordemos que hay 4 estados de conciencia, ¿no? Para entender el trabajo que tenemos que hacer. El primer estado se denomina eikasia, el segundo es pistis, el tercero es dianoia y el cuarto es nous. ¿Cuáles son esos 4 estados? Bueno, la eikasia, términos griegos maravillosos, es ignorancia, crueldad humana, barbarie, materialismo, sueño muy profundo, vida instintiva y brutal, un estado infrahumano. Ahí pues tenemos personas que desarrollan los vicios a propósito. Esa es la ignorancia. El segundo estado es el mundo de las opiniones y creencias, pistis, y creo que como humanidad, como grupo, como esoteristas también, estamos anclados, atorados en ese mundo de las opiniones y de las creencias. Y amarrados estamos, porque no podemos salir a otros mundos, aceptar otras realidades, porque estamos siempre detenidos por las opiniones y por las creencias. A veces sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos por el temor a la opinión que otros vayan a tener de nosotros, por miedo a las creencias que otros van a tener o van a cambiar si nosotros actuamos de tal o cual manera. Eso es pistis. Y eso no es la conciencia, eso no es el despertar, eso no es la divinidad. Pistis también es creencias, prejuicios, sectarismos, fanatismos, teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. Pistis es la conciencia del nivel común de la humanidad. Ahora, lo interesante es cuando tú ya sabes, ese es el común, ¿no?, de la humanidad. Estoy en eso, en ese mundo de creencias, prejuicios, sectarismos, opiniones del bien y el mal, etc. ¿Qué debo de hacer? Debo entrar al tercer estado, que es el dianoia.
Esta es revisión intelectual de esas creencias, un análisis de todo eso. Sacar la síntesis, el sintetismo conceptual de todo eso. La conciencia cultural, intelectual, activa para fines superiores. Un pensamiento científico, es decir, en este tercer estado de conciencia, Dianoya, ya no creo, más bien estudio, investigo. Nosotros en la Gnosis no proponemos que tú dejes de creer en una denominación X religiosa y entonces empieces a creer en los postulados gnósticos. Esa no es la forma correcta de vivir una espiritualidad. Lo mejor es la experimentación. Y ahí está Dianoya. Porque antes tú de someter tu cuerpo, tu mente y tu corazón a una práctica esotérica, debes hacer esa revisión intelectual de lo que eso representa para ti y por qué lo vas a hacer. De lo contrario, lo vas a hacer porque el instructor te lo dijo nada más. No. Lo mejor es cuando tú llegas a través de la reflexión, a la conclusión de que definitivamente necesitas despertar. Y entonces ya sobre eso, pues te nace el anhelo místico, la necesidad de realmente hacer esa práctica. Ese es el tipo de esoterismo que necesitamos, que el maestro Samael nos entrega, no de creencias, sino de prácticas, de ejecución de esos postulados o de esas ideas trascendentales maravillosas. Dice el maestro que necesitamos utilizar el pensamiento diaonético que estudia los sistemas inductivo y deductivo, con el propósito de utilizarlos en forma profunda y clara. Llegar al otro nivel de conciencia, al cuarto nivel de conciencia, que es nous, ya es la conciencia despierta, el resultado del tercer estado de conciencia. Muchos decimos, yo estoy despierto. De hecho, a veces pensamos que estamos despiertos. Y eso es un gravísimo error. Se nos olvida que realmente estamos en ese tercer estado de conciencia, en ese pistis, y que debemos pasar con la revisión de todas nuestras creencias, debemos entrar a ese tercer estado de conciencia. Hay que hacer un trabajo sobre nosotros mismos, fundamentados en los hechos, en la vida real, en la vida práctica. Dice el maestro que quien alcanza las alturas del pensamiento noético despierta la conciencia totalmente y se convierte en un turilla, en un iniciado, en un gran iluminado. Nos dice, la parte más baja del hombre es irracional y subjetiva y se relaciona con los 5 sentidos ordinarios. La parte más alta en el mundo del hombre es el mundo de la intuición y la conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de toda la naturaleza. Básicamente, ¿no? A través de la intuición yo puedo saber si eso que es degenerativo tiene algo bueno que enseñarme, necesario para mí, un aprendizaje útil. Y yo puedo saber a través de la intuición también que aquello que es tan bueno, que es tan recomendado por los demás, es degenerativo para nosotros, para cada uno de nosotros. Y dice el maestro, solo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, solo quienes han alcanzado las alturas solemnes del pensamiento noético están verdaderamente despiertos e iluminados. La meditación y la magia sexual nos llevan hasta las alturas del pensamiento noético. La meditación y la magia sexual. Bien, no me he dado cuenta que el tiempo está pasando muy rápido, el tiempo es relativo también, pero por respeto a ustedes no queremos extendernos más de una hora, pero vamos a ver sus comentarios. Dejar de platicar y empezar a practicar, como dicen otros. Claro. Bueno, la didáctica es así, ¿no? Se comparte el tema y se espera que ya cada uno de ustedes lleve esto a la práctica en su vida diaria. Dices, a veces soy, Jesús Reina, nos comentas, yo sé que tú estás en Sonora, me parece, o no sé, todavía estés allá. A veces soy malo cuando no puedo ayudar a una persona. Se me van los comentarios.
soy bueno cuando ayudo a alguien, por eso debo comprender, así como dices, sin irme a los extremos. Comprensión, efectivamente. Jonathan pregunta, si lo bueno y lo malo es subjetivo, ¿cómo es que actúa el karma? Bueno, el karma está más allá de lo bueno y de lo malo también. Karma es acción y reacción. Nosotros recibimos el karma o el dolor de acuerdo al error o a lo errado que hemos vivido. No que sea bueno o que sea malo, sino que nuestras actitudes involutivas afectan la vida de otros en su parte emocional, mental o física. Entonces, pues, los señores del karma, que están más allá de esto bueno y de esto malo, más allá del bien y del mal, aplican los resultados en nuestra vida, acomodan circunstancias, acomodan situaciones que pues no dejan de ser dolorosas para muchos. Entonces, si nosotros aplicamos ese sistema que acabamos de mencionar para entrar a ese tercer estado de conciencia, podemos darnos cuenta de eso y entonces medir exactamente los resultados que traerá para nosotros esa acción. Cuando vemos eso claramente, entonces sí, créame que trabajamos por corregirlo. El caso que siempre viene, ¿no?, en relación a esto de la fornicación que uno de ustedes comentaba, cuando uno realmente lo analiza, lo medita, y te das cuenta de las consecuencias que trae para tu vida y que ha traído vida tras vida, entonces se dice, caray, tengo que corregirlo, tengo que corregirme, tengo que trabajar sobre mí mismo definitivamente, porque eso es lo que en cada vida me ha destruido. Entonces ya ahí tú estás actuando no porque yo te lo diga o que alguien te lo diga, sino porque de tu propia reflexión ya tú intuiste, ¿no?, que te va a venir un karma, que te va a venir un castigo si sigues por ese camino. Bueno, eso ya es haber entrado en el nivel de la comprensión. La humanidad en forma general no entra en esos niveles, por lo tanto siempre van sufriendo, de sufrimiento en sufrimiento, porque no se hacen o no nos hacemos conscientes de nuestras acciones. Nuevamente, karma es acción y reacción. A tal acción, tal consecuencia. Los señores, los jueces del karma solamente trabajan para que cada una de esas fichas, personas, gentes, eventos, se orquesten y vengan y te den el resultado, que puede ser bueno o puede ser malo. En el caso de lo bueno o que nos guste, es el dharma. Y el lado que nos hace sufrir es el karma. Ok, muy bien, muy buenos sus comentarios, sus preguntas. Estoy muy contento, muy agradecido con ustedes. Tal como es arriba es abajo, exactamente. Muy bien, ¿qué más me comentan? Tienes una pregunta, se dice que el nivel de energía que mueves es el nivel de energía que nacen los niños que se van temprano, están en involución y volverán con poca energía. Más bien no entendí bien la pregunta, si tratas de hacerlo. Hablas de niños que se mueren muy tiernos, pequeños, niños pues que mueren. Es que todo es evolución e involución. Ya toda esencia nos dan 108 oportunidades. Pero a veces por nosotros malgastar o tomar efectivamente actitudes incorrectas, degenerativas, que hacen daño a nosotros mismos, si hacen daño a los demás, entonces nos van acortando la vida. Nos vamos viviendo vidas muy cortas o nos toca morir en un trágico accidente en el momento que éramos más felices, etcétera, etcétera. Es que todo el universo, todo lo que es, ha sido y será, se reduce a aquí y ahora. A ti, a tu esencia, a tu conciencia. ¿Qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo vas a vivir tu vida? O sea, reflexionando en eso, en cada uno de los eventos de nuestra vida podemos llegar a descubrir realmente el hilo, el camino que nos lleve al despertar total de nuestra conciencia. Necesitamos despertar. Y despertar en cuanto a cada uno de los eventos de nuestra vida.
Analizarlos de tal manera, en esa forma fría, pero consciente de que podamos rescatar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, como dijimos al principio. Joseph Estrada, nuevamente participas, gracias. Dices, comprender la ira en todos los niveles de la mente es fundamental para que nazca la serenidad y dulzura. Pues sí, es otro tema, pero efectivamente no hay varios niveles. Esa es la cuestión, que nosotros podemos pensar que en un nivel ya trabajamos la ira o los celos, etcétera, pero en otros niveles y con el tiempo vuelven a surgir, porque en otros niveles está todavía todo eso. Entonces son 49 niveles. Solamente un maestro, un turilla, un iluminado, como ya vimos, ha logrado despertar en esos 49 niveles de Yalda Baoth, que es el universo todo hacia abajo, hacia abajo. También hay creación, también hay mundo hacia abajo. Muy bien, gracias por su participación nuevamente. Sigan compartiendo, comentando y nos vemos la próxima semana, aunque ya estamos muy cerca de la Navidad. Yo creo que todavía la próxima semana habrá participación por estos medios. Cuídense, manténganse alertas, atentos, vivamos esta enseñanza maravillosa en los hechos, en los actos. Aprendamos a meditar, aprendamos a no identificarnos con cualquier evento, y empiezo por mí. Sea por grave que sea, no debemos identificarnos con nada. Con eso los dejo. Paz inverencial. Buenas noches.